Ok. Buenas noches, chicas. Vamos a empezar hoy con la parashá Bejar Sinaí, en el monte Sinaí, que es básicamente Levíticos 25. Ok. Vamos a empezar entonces en oración. Salmo o Tejilín 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hor, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, te presentamos la clase de hoy. Pedimos que tu presencia nos acompañe y esté con nosotros el día de hoy. Padre, te pedimos que quites de nosotros todo espíritu de cansancio, todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño y que nos permitas, Padre, recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Buscamos conocerte un poco más en cada clase, buscamos, Padre, tener conocimiento de tu Torá y poder tener la fortaleza para cumplirla. Te pedimos que hoy sea un paso más hacia ese propósito. Te damos gracias por tus enseñanzas, Padre. Yo te pido que hoy mi boca sea tu boca, que seas tú, Espíritu, buscándonos, guiándonos, enseñándonos la palabra. Padre, te glorificamos. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Te presentamos esta clase, Padre, el día de hoy. Amén, amén, amén. Ok. Vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos solo un capítulo para estudiar hoy, pero es un capítulo muy interesante y yo siempre trato de concentrarme en una o dos cositas que se resalten del capítulo. Y hoy vamos a hablar básicamente, Levíticos 25 trata de dos cosas bien importantes. Una de ellas es el jubileo. Vamos a ver de qué trata el jubileo, ¿ok? Vamos a empezar la clase. Entonces, el jubileo está básicamente dicho en Levíticos 25:10 y dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra y a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. En la Tanán nosotros tenemos, dice, apartarás por lo tanto el año 50 y proclamarás libertad a todos los habitantes del país. Dice, proclamarás libertad a todos los habitantes del país cuando en el año 50. Año de jubileo les será. Cada uno de ustedes volverá a su posición, cada quien a su familia. Eso es el jubileo. El año 50 es el año del jubileo y es muy significativo. El año del jubileo realmente, ¿qué es? El jubileo es, los puntos principales del jubileo son la restauración y la misericordia. Es una demostración divina de la gracia del Eterno hacia su pueblo. En este año, ¿qué año? El año 50. En el jubileo el Eterno ha hecho una ordenanza que demuestra sus atributos de justicia perfecta e ideal, imparcialidad, igualdad, misericordia y redención. Pero esto que él demuestra debe ser físicamente manifestado por su pueblo para beneficio del pueblo. La restauración, la misericordia
son llevadas a cabo por medio de regulaciones y ordenanzas que se dan en este capítulo, que es sobre el jubileo. La ley del jubileo, básicamente, ¿qué es lo que pasaba? En este capítulo el Eterno dice que cada 7 años la tierra debe descansar cada 7 años. Entonces, se cultiva y se trabaja y en el 7º año descansa. Es algo como el Shabbat, pero aquí es cada 7 años. Entonces, a las 7 veces 7, o sea, a los 49 años, la tierra va después de los 49 años, en el día 50, en el año siguiente que es 50, en el año 50 la tierra debe descansar. Es un tiempo para que la tierra descanse. Mire que el Eterno le da descanso aún a la tierra. Y también es un año de liberación. Entonces, ¿qué pasaba? Si una persona tenía su tierra y por ciertas circunstancias se quedó, cada vez se fue empobreciendo, no tenía cómo mantener su tierra, no tenía cómo, pierde su tierra, ¿sí? La pierde, llega a su condición de pobreza, llega tan grande que a ciertos años tuvo que vender su tierra o tuvo que darla como pago a alguien a los 50, porque no tuvo cómo pagarla. Entonces, ¿qué pasa? Fuera como fuera, en el año 50, esa tierra se le tenía que devolver a su dueño original. De eso se trata el jubileo. Mire que dice, apartarás por lo tanto el año 50 y proclamarás libertad a todos los habitantes del país. Ahora, se refería a la tierra, pero también a las personas que debido a la condición de pobreza tuvieron que dejar, empezaron en pobreza y llegó un momento que ya no tenían nada que ofrecer, entonces se fueron donde alguien para que como pago de la deuda, como irse como esclavos, se fueron para servirle a alguien más y quedaron endeudados con esa persona. Pero entonces, al año 50, la persona tenía libertad porque era un año de jubileo. Por eso dice, volveréis cada uno a su posición y cada cual volverá a su familia. Por eso se dice que aquí es una manera en que el Eterno está demostrando misericordia por las personas que por alguna circunstancia llegaron a una condición de pobreza. La restauración y misericordia son llevadas a cabo por medio de las regulaciones. Esta ley de jubileo de cualquier hombre laborioso que se encuentra él mismo o su familia en pobreza por cualquier razón, para que pudiera tener un nuevo comienzo. ¿Cuándo pasaba eso? Pues cada 50 años. A veces el ser humano se convertía en colateral de la deuda, o sea, él era el pago por la deuda. Obviamente, cuando llegaba el año 50, la persona era libre y el que lo tenía no simplemente estaba obligado a darle libertad a esa persona sin cobrarle, sin pedirle nada. O sea, llegó el año del jubileo, usted ya queda libre. Obviamente esto beneficiaba a los pobres, pero pues a los ricos me imagino que no les gustaba, ¿cierto? Porque pues el otro a lo mejor ni le terminó de pagar, el otro a lo mejor la deuda todavía hay algo que le debe de ver, pero era una ley que el Eterno estableció. Ahora, yo les voy a hablar un poquito aquí de lo que es la deuda. Les voy a dar ejemplos, aunque de pronto es un poquito salido del tema, pero es con respecto a la esclavitud, a la atadura que uno se forma con la deuda. Yo recuerdo muchos de nosotros los que venimos de los países latinoamericanos, siempre hemos escuchado sobre el sueño americano. Venir a los Estados Unidos es el sueño americano. Y alguien nos decía, sí, mira,
cuando tú vas a Estados Unidos, tú en un año puedes conseguir casa, puedes conseguir carro, en un año tú ya estás con tu casita, con tu carro. Y básicamente a mi esposo y a mí nos pasó eso. Básicamente nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, aquí a Houston, y al año, póngame que al año nosotros ya teníamos una casita y cada uno de nosotros tenía carro, porque por aquí es muy importante y necesario el carro. Pero póngame en cuidado. ¿Cómo uno obtiene eso? A través de endeudarse. Uno, obviamente, como aquí hay tarjetas de crédito y como aquí hay crédito, y entonces tú empiezas a endeudarte aquí y allá. ¿Por qué? Porque le dan y le dan y le dan, pero siempre y cuando usted está endeudado, usted se endeuda. Usted, bueno, tiene que deber la casa, tiene que deber los carros y empieza uno a llenarse de tarjetas de crédito y uno ni cuenta se da. Uno simplemente está pensando en que, wow, sí, logré el sueño americano. Tengo casa, tengo carro, tengo esto, tengo tarjetas de crédito, puedo comprar. Uno como que se deja llevar y llega un momento en que uno se da cuenta, wow, cuando empiezan a llegar las deudas y cuando tú empiezas a ver que el dinero no alcanza más que pagar las tarjetas y las deudas, tú te empiezas a dar cuenta que tú estás atado por deudas. La deuda te esclaviza. Espiritualmente no es bueno que tú tengas deuda. Pero nosotros nos dimos cuenta mucho tiempo después que eso del sueño americano es algo que no es tan real como la gente piensa. Porque lo que tú estás haciendo es endeudándote, endeudándote, endeudando y tú estás quedando atado económicamente. El esposo de Gloria es, él es una persona que, y mi mamá también, es una persona que ellos tratan al máximo de no endeudarse, de todo comprarlo de contado, todo vamos a comprarlo de contado para no pagar, para no tener que deberle a nadie. Bob, el esposo de Gloria, él entiende muy bien el concepto de endeudarse, porque básicamente cuando tú te endeudas, tú estás esclavizado de a quien tú le debes. Mi mamá es porque ella ha tenido siempre eso de que uno no debe endeudarse. Entonces, tratar de comprar todo de contado, porque la deuda esclaviza. La deuda te hace esclavo. Porque entonces llega un momento que tú estás trabajando y trabajando solo para pagar la deuda. Ahora, eso es lo que les pasaba aquí. Eso es lo que les pasaba aquí a ellos. Ellos empezaron a endeudarse y llegaba un momento en que ya no tenían cómo pagar y la manera en que pagaban era dándole su tierra a la persona con la que estaban endeudados. Entonces, que se volvieron esclavos endeudados de la persona o llegaron a tal grado de pobreza que ellos eran el pago, ellos se volvieron el pago por la deuda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la deuda esclaviza. Entonces, lo que el Eterno, ¿por qué el jubileo es una demostración más de la misericordia y de la restauración del Eterno hacia las personas y sobre todo a su pueblo? Porque en el año del jubileo, y que ojalá ahora hubiera existido eso, porque a cierto tiempo, a los 50, tú quedas totalmente libre de la deuda. Tú ya no tienes que pagar absolutamente nada, no importa cuánto debieras. En el año 50 se proclama, mire lo que decía, en el año 50 dice, proclamarás libertad a todos los habitantes del país. Por lo tanto, todos los habitantes del país que estuvieran endeudados o siervos o esclavos de alguien eran totalmente libres. ¿Cuándo? En el año 50. Porque a eso se refiere el jubileo. Por eso era un año importante, sobre todo para la gente en situación de pobreza. Es como que el Eterno les está dando una nueva oportunidad a la persona de volver a empezar, porque por alguna circunstancia cayeron en deuda.
la tierra debería ser redimida, o sea, la tierra se podía recuperar, ¿sí? ¿Cómo se recuperaba? Creo que había tres maneras de recuperarla. La primera manera de recuperarlo era que un miembro de la familia, escuche, y era obligatorio, un miembro de la familia pagaba la deuda, pagaba el terreno que tú no pudiste pagar, un miembro de la familia lo pagaba. Entonces, digamos, y tenía que ser un miembro de la familia, empezaba en orden, tiene que ser el familiar más cercano. Digamos que mi hermano se metió en una deuda, entonces Gloria y yo podríamos ser los que redimimos ese terreno, vamos y pagamos por él. Y escuche, por ejemplo, un ejemplo, mi hermano tenía una casa y mi hermano por deudas y tal cosa, alguien se la quitó. Entonces, Gloria y yo, como somos las parientes más cercanas, podíamos redimir esa casa. Entonces, ¿qué hacíamos? No, era obligación. Escuche, no era que quisieran, era obligación. Yo debía ir obligatoriamente y comprarle la casa a la persona que se la tomó y devolvérsela a mi hermano. Escuche, yo no tengo ninguna ventaja. Aquí yo no tengo ninguna ventaja. Yo tenía que agarrar la casa y devolvérsela a mi hermano. Eso es lo que pasaba el que redimía, ¿cierto? Y era obligación de la persona hacerlo. Ahora, otra manera de redimirlo, que está en el versículo, ese era el versículo 26, versículo 28. Digamos que mi hermano pierde su casa, pero él sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando y logra conseguir el dinero para recuperarla y él la puede recuperar, ¿sí? Puede recuperar la casa nuevamente. Esa es otra manera en que él vuelve a redimir. Y la otra manera es que, pues, no tiene un pariente que la pueda redimir, porque el pariente que la pueda redimir tiene que ser una persona que tenga cómo redimirla, si tiene que tener dinero para hacerlo, ¿cierto? Entonces, no tiene una persona que redima su casa, su terreno, no tiene cómo pagarla, por más que trató, no pudo conseguir el dinero para pagarla. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Esa persona en el año del jubileo se le tiene que devolver su casa. Entonces, ¿qué le toca a esa persona? Esperar hasta el año 50 y en el año del jubileo, el año 50, por eso dice ahí, dice, en el año, apartarás por lo tanto el año 50 y proclamarás libertad a todos los habitantes. Entonces, hay libertad para todos. Si fue que la persona quedó colateral de la deuda y le está sirviendo a alguien por la deuda, o si fue que perdió el terreno, en el año 50 quedaba nuevamente su propiedad para él, quedaba nuevamente libre. ¿Ves? Eso es lo que pasaba en el año del jubileo. El efecto de comprar la propiedad nuevamente por un precio se llama la redención. O sea, yo pago por la deuda de otro y se la entrego y yo no tengo ninguna ganancia. Ahora, a veces lo que pasaba es que mi hermano, debo darles un ejemplo, mi hermano en agradecimiento, de ahí en adelante, quiere quedarse sirviéndome y ayudándome por agradecimiento, pero no porque le tocara hacerlo, porque el que redime no tiene ningún beneficio en eso, es simplemente una obligación que tiene. Ahora, entonces, el efecto de comprar la propiedad nuevamente por un precio es la redención, si yo lo compro o alguien lo compra. Y el efecto de devolver la propiedad en el jubileo es liberación completa. Entonces, o el terreno o la persona es redimida por un familiar más cercano, o ya espera hasta el año del jubileo y en el año del jubileo pues es totalmente libre. El principio de liberación de deuda y de esclavitud, esto está en el corazón del jubileo. Básicamente, este era el principio. ¿Cuál era el principio que el Eterno está manejando aquí? Que la persona pudiera volver a tener un nuevo comienzo.
Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta lo que estamos hablando, porque recuerde que yo siempre busco qué aplicación tiene para nosotros hoy en día todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, esto era, el corazón del jubileo era la libertad y darle a la persona oportunidad de volver a comenzar de nuevo. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es concentrado sobre todo en lo que tiene que ver con la tierra de la persona que la perdió, que perdió su casa o que perdió su terreno. ¿Sí? Pero entonces ahora vamos a volver a partir del versículo 35, empieza a cambiar y se enfoca es en la persona como propiedad humana. Entonces, estas son las dos cosas en las que yo me estoy enfocando. Me enfoqué en el jubileo, que es lo que tiene que ver con el terreno, con la tierra, con la persona perdió su terreno. Y ahorita me voy a enfocar lo que tiene que ver con cuando la persona por la deuda pierde la libertad. ¿Ok? Vamos a ver eso ya como es la persona. Las personas que han llegado a ser, pueden llegar hasta un punto de ser esclavas, porque no tienen más cómo pagar la deuda sino venderse en ellas mismas. Esto nos lleva a través de unas cuantas etapas, son de dificultad financiera en que la persona se encuentra. Y en la Biblia, esto los podría llevar a convertirse en esclavos. Ahora, entonces aquí viene lo que se llama, aquí vemos una persona empleada, se ha empobrecido y debe una deuda a alguien. Entonces se convierte en un siervo. Vamos a leer aquí en el versículo 25, dice, cuando se empobreciera tu hermano y vendiera algo de su posesión, vendrá su redentor, el pariente suyo más cercano, y redimirá lo que hubiera vendido a su hermano. Entonces, lo que les hablé ahorita se refería específicamente, lo estaba hablando más específicamente a la tierra, pero ahorita vamos a enfocarnos en el pariente redentor con respecto a el familiar que quedó tan endeudado que se tuvo que él presentar como pago de la deuda hasta llegar, como decir, a la esclavitud. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? El versículo 25 dice, y cuando alguno de tus hermanos se empobrezca y se vea obligado a vender parte de su posición, entonces su pariente más cercano rescatará lo que su hermano había vendido. En el capítulo 25. Y en el capítulo 39 dice, si tu hermano que vive contigo empobrece y se vende a ti, no lo obligarás a servirte como esclavo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que es el pariente redentor. Dice, el redentor paga el precio por la persona pobre y es la que recibe la posesión de regreso. Como les decía ahorita, si mi hermano, digamos que él se endeudó, entonces yo pago lo que él debía y la casa o lo que él tenía vuelve a su posición. El redentor no tiene nada, no tiene ningún beneficio, pero era una obligación. Ese es el pariente redentor, ¿ok? Yo sería el pariente redentor en el ejemplo que les estoy dando. Puede que no tenga quien, como les decía ahora, puede que no tenga quien lo redima, puede que tenga quien lo redima. Y si no tiene, pues entonces el jubileo es lo que le va a dar la libertad. Y el principio de liberación de deuda y esclavitud está aquí en el corazón. Ahora, asimismo vamos a ver cuando entonces el hermano o el familiar está como llegar a la esclavitud. La redención para el que por pobreza se podía convertir en esclavo.
Este es un principio importante aquí. El Eterno dice, escuche lo que dice, la persona está tan pobre que él se ofreció a sí mismo como pago de la deuda. Entonces le va a servir a su hermano. Digamos que en el ejemplo otra vez, mi hermano llegó tan pobre que él me dice, tú me vas, yo me quedo viviendo contigo y yo te sirvo a ti. Entonces, el Eterno dice, en ese caso, escuche, como él es mi hermano, en ese caso dice, ¿quién rescató al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel lo rescató el Eterno, ¿cierto? Lo sacó de Egipto. Entonces, el Eterno aquí dice, porque me pertenecen, yo los saqué de la tierra de Egipto y no serán vendidos a manera de esclavos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si una persona israelita, un israelita, se volvió tan pobre que se vendió a su familiar, esa persona israelita se puede vender a su hermano, pero nunca puede ser un esclavo, porque el Eterno dice, no pueden ser esclavos porque me pertenecen, no pueden ser esclavos tuyos porque me pertenecen a mí. Yo los redimí ya. Él va a pagar una deuda, tú lo tienes que tratar bien. Él va a servirte o te va a ayudar o te va, porque tiene una deuda contigo, pero nunca puede ser esclavo tuyo. Al pueblo de Israel, ¿qué le está diciendo? Al pueblo de Israel le está diciendo, ninguno de tus hermanos familiares puede nunca ser un esclavo tuyo. Así te deba lo que te deba, nunca va a ser un esclavo tuyo. ¿Por qué? Porque me pertenecen a mí. Él tiene una deuda contigo que te la pague, te va a servir, pero nunca lo vas a tratar ni va a ser un esclavo tuyo. Escuchen esto. Estoy sentando las bases para lo que tenemos que entender respecto a qué nos aplica a nosotros. Entonces, vamos a ver, dice, vamos a ver el principio, básicamente el principio en Levítico, dice. Así dice, en el versículo, voy a leer el versículo 42, dice, porque ellos son mis siervos que los saqué, ok. Entonces, en el versículo 44 dice, pero podrás poseer siervos o siervas de los pueblos vecinos, de ellos podrás comprar siervos o siervas. Escuchen esto. Me gustó esta traducción acá y por eso la puse, dice, si tu esclavo, así, tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de los gentiles que están en vuestro alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. Ok, ¿qué les acabé de decir? El Eterno dice, ustedes no pueden tener a ningún familiar suyo israelita como esclavo, pero cualquier persona que no pertenezca al grupo de ustedes de los israelitas, tú sí los puedes tener como esclavos. ¿Sí ven eso? Es decir, y de hecho aquí dice, serán de los gentiles. Si tú quieres tener un esclavo, serán de los gentiles que están a tu alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. Y es más, escuchen esto también. En el versículo 46 dice, y los podréis dejar herencia a vuestros hijos después de vosotros. ¿A quiénes? A los esclavos. Es decir, si yo tengo esclavos, yo se los puedo dejar de herencia a mi hijo. Y los hijos de esos esclavos y los hijos de esos esclavos seguirán siendo esclavos de mis hijos. Dice, como posesión hereditaria. O sea, se forman parte como posesión, como mi casa. Se la heredo a mi hijo, pues le heredo a mis esclavos también. Para siempre os serviráis de ellos. Pero, o sea, de ahí en adelante, si yo tengo esclavos, forman parte de mi posesión y van a ser esclavos
de todos mis hijos y los hijos de mis hijos. Los hijos que ellos tengan van a ser esclavos de mis hijos. Son posesión. ¿Quiénes? Los gentiles. Escuchen esto. Un israelita no puede tener esclavos de su misma familia. Un israelita no puede ser esclavo de otro israelita. Y un israelita no puede tener esclavos israelitas. Pero sí puede tener esclavos de otro grupo, los gentiles, porque recuerde que todo lo que no era israelita era gentil, sí puede tener esclavos de ellos. Aquí vamos. Entonces, las únicas personas que podían ser redimidas y así libres de sus deudas eran aquellos quienes estaban bajo el pacto que el Eterno hizo con Israel. Es decir, recuerde que le dije que hay los parientes redentores. Entonces, por más pobre que yo sea, por más endeudada que esté, yo puedo tener un pariente redentor si soy israelita. Pero los extranjeros que vienen y están endeudados conmigo y que están esclavos conmigo, no pueden tener un pariente redentor. Escuchen esto. No puede haber alguien, un gentil que venga y diga, mire, usted tiene a mi hermano, a mi hermana de esclavo, venga, yo se lo compre. Eso no existía para un gentil. Esto es importante. Así que no había provisión para esto, para los que eran gentiles. Los extranjeros que no fueran parte de Israel no podían tener provisión de redención. Ahora, todo esto que les he dado es una base para lo que voy a empezar a hablar ahora de aquí en adelante. Porque la pregunta entonces que vamos a mirar es, ¿cómo aplica todo esto a nosotros? ¿Cierto? ¿Cómo aplica a nuestra salvación todo esto que estamos viendo? Por eso les di todas estas bases y espero que haya quedado claro con respecto a el año del jubileo, con respecto a el pariente redentor. ¿Got it? Ok. Ahora, dice así. Los hebreos pueden ser dueños de los esclavos, pero solo los esclavos, solo los extranjeros. Y ninguna provisión es hecha en la ley para un esclavo, para que un esclavo extranjero sea redimido. Entonces, vamos a ver cómo aplica esto a nosotros. El pariente redentor a nuestra salvación. Para que un israelita fuese siervo o esclavo de una persona que no era israelita, era visto como una abominación. Recuerde que yo les he dicho varias veces, abominación es, para el Eterno es como que él le dan ganas de vomitar eso. Entonces, el que un israelita fuera esclavo, eso era una abominación. Y era una obligación de la familia hacer el sacrificio que fuera personal para sacar a ese hebreo de esa situación. Entonces, ese era el trabajo del pariente redentor. El pariente redentor, ¿quién era? ¿Quién era un pariente redentor? Un pariente redentor era una persona de sangre familiar. Se empezaba con el más cercano posible, por eso les di el ejemplo, por ejemplo, yo tendría que ser el pariente redentor, mi hermana, luego podría ser una prima, una tía, bueno, pero en escala, el orden era primero yo porque es mi hermano o mi hijo, pariente redentor. Ese es el pariente, porque voy a enfocarme aquí en el pariente. ¿Quién es el pariente? Con respecto a la tribu de Israel, por el pariente era el hermano, la hermana, el tío, el familiar más cercano. Básicamente incluía todo el pueblo de Israel, si seguía expandiéndose el pueblo de Israel. Tenían una conexión, era un pueblo. Entonces, ellos podrían ser los parientes redentores. Ahora, en Levíticos 25 vemos que el propósito de un pariente redentor pues es para rescatar la tierra del miembro de la familia o la persona de la familia que perdió su libertad por deudas. Había un derecho, o sea, tenía que
era obligación de la persona redimirlo. Y la regla general era que el pariente más cercano en línea lo redimía. El principio clave en este sistema era que el pariente redentor no se quedaba, oigan eso, el pariente redentor no se quedaba ni tenía nada de lo que había redimido. Todo era simplemente para la otra persona. Eso es importante. El pariente redentor no agarraba ningún beneficio, pero sí tenía la obligación de redimirlo. Ahora, y el extranjero pues no tenía ninguna redención, no había redención para el extranjero, pero recordemos que un extranjero podía llegar a ser un israelita, ¿sí? Recuerden que desde Abraham, desde el momento en que con Abraham, que el Eterno llamó a Abraham, él permitió que todo el que quisiera hacer parte del pueblo de Israel, tenía que hacer varias cosas y podía volverse parte del pueblo de Israel. Y en ese momento en que se volvía parte del pueblo de Israel, entonces ya no se le decía extranjero, ya era simplemente parte del pueblo de Israel, ya no era un extranjero. Entonces, por definición, escuchen, la definición y obligación de un pariente redentor está completamente establecida en Levíticos 25. ¿Qué es un pariente redentor? Está establecido que es en Levíticos 25. Bíblicamente hablando, un pariente puede ser solo alguien de la nación de Israel y los extranjeros estaban excluidos. Ahora, aquí venimos con Yeshua. Yeshua es llamado nuestro redentor. Por eso les hice toda esta introducción. Yeshua es llamado nuestro redentor, pero en ningún lugar en el Nuevo Testamento es llamado nuestro pariente redentor. En ninguna parte en el Nuevo Testamento. Así que, ¿de dónde viene la idea de que Yeshua es nuestro pariente redentor? ¿De dónde viene esa idea de que Yeshua es nuestro pariente redentor? De hecho, en las iglesias se usa mucho el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que se usa mucho para dar un ejemplo de cómo Yeshua es nuestro pariente redentor y el propósito del pariente redentor y cómo aplica eso al Nuevo Testamento. El pariente redentor realmente se está estableciendo aquí en la Torá. De hecho, Bob habla, cuando nosotros hablamos con Bob, él habla mucho él dice que él fue como el redentor de gloria, como que el Eterno lo llamó a ser el redentor de gloria y él lo mira desde el punto de vista del libro de Ruth. Y no sé, creo que Gloria alguna vez leyó el libro de Ruth porque Bob lo relaciona mucho. Dice, es como que él es el pariente redentor, él es el redentor de gloria, al que el Eterno usó para redimirla, ¿sí? En el libro de Ruth se usa mucho. Ahora, tengamos en cuenta que el libro de Ruth es el libro del Antiguo Testamento también. Entonces, realmente el concepto y el uso de redentor y pariente redentor está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. El concepto original, o sea, el concepto donde se establece que la definición está en Levíticos 25 sobre el pariente redentor. Nosotros no podemos entender Yeshua como redentor cuando no hemos tenido la base de entender lo que el pariente redentor significa, que es lo que les acabo de explicar. La idea de esta doctrina, o sea, esta doctrina del redentor, esta idea, viene del Antiguo Testamento, no es una idea originada en el Nuevo Testamento. Hay mucha referencia en el Antiguo Testamento sobre el pariente, sobre el redentor, y la mayoría de ellas, muchas de ellas están en Isaías, en el libro de Isaías.
donde se refiere a un futuro Mesías, que es lo que nosotros sabemos que es Yeshua. Ahora, Yeshua, claro, o sea, Yeshua es nuestro pariente redentor, pero nosotros solo podemos saber y entender esto desde la Torá, desde el Antiguo Testamento, porque es que aquí es donde lo estamos viendo y empezando a entender qué es lo que el pariente redentor hace. Vamos a ver cómo Yeshua es nuestro pariente redentor, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, Yeshua mismo dice en Lucas 4, 18, 19, vamos a leer lo que dice. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo la ve? Claro que es, si lo ven ahí, esto es lo que el pariente redentor hace. Yeshua dice en Lucas 4, 18, 19, yo he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabe a qué se refiere el año agradable del Señor? Me gustó mucho que este dibujito tiene resaltado más grande el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era un modismo para el jubileo. El año del jubileo. Para el jubileo. Era un modismo para el jubileo. Es decir, y recuerda, por eso les leí varias veces Levíticos 25:10, porque mire que en Levíticos 25:10 decía, apartarás por lo tanto el año 50 y proclamarás libertad a todos los habitantes del país. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? Yeshua está diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año del jubileo. Eso es lo que está diciendo, a predicar el año del jubileo, es decir, el año de la libertad. El año en que no importa qué tan endeudado tú estés, tú vas a ser libre. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a predicar? ¿Quién lo va a hacer? Yeshua. Yeshua. Es el tiempo de tu libertad. Es el año del jubileo para ti. A eso se refiere. El año agradable del Señor, el año del jubileo, el año en que tú vas a ser libre. Este es el tiempo, este es el momento, este es tu jubileo. Este es el momento. Y no es en el Nuevo Testamento simplemente. Viene del Antiguo Testamento. Como él está diciendo, yo soy tu, ¿a qué está diciendo Yeshua aquí en esta frasecita? Yo soy tu pariente redentor. Yo soy el que vine a libertarte. Yo. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Y de hecho, este versículo está sacado de Yeshua lo dijo de el Antiguo Testamento. Él lo citó. Es Isaías 61:1. Esto que hay aquí es Isaías 61:1. Yeshua dijo, yo soy eso que Isaías 61:1 dice. Eso es lo que yo vine a hacer. ¿De dónde lo sacó Yeshua? De la misma Torá, de la misma Tanakh, del Antiguo Testamento. Voy a leerles Isaías 61:1. Dice así, Isaías 61:1 dice, mire que aquí Yeshua dice en Lucas 4, 18, 19, y ¿qué es lo que Isaías 61 dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y sigue. Entonces, ¿de dónde Yeshua sacó esta frase? De Isaías 61. 61:1. Él dijo, oh sí, yo soy su pariente redentor. Lo que Isaías les dijo,
que venía alguien a hacerlo, pues ese soy yo el que vengo a hacerlo. Yo soy el jubileo, Yeshua. Entonces, este aspecto del pariente redentor, el que trae libertad y pone al esclavizado libre, es el que nosotros los creyentes gentiles pensamos. Nosotros estábamos en esclavitud con el enemigo, con el pecado. Nosotros no teníamos ninguna otra salida que tener un pariente redentor. En nuestra esclavitud, en nuestros pecados, nosotros estábamos esclavos y endeudados con el Eterno. Escuchen, ¿por qué endeudados con el Eterno? Porque la única manera que teníamos para pagar es a través de la muerte. Solo podíamos pagar nuestro pecado con la muerte, porque recuerde que hemos dicho que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo íbamos a pagar nuestro pecado? La única manera que podíamos pagar es con nuestra muerte. Pero a no ser que llegara un pariente redentor. ¿Sí? Aún más, otra cosa se le añade. Primero, estamos endeudados por nuestros pecados, por por el enemigo que nos tiene en esclavitud, ¿cierto? Entonces necesitamos el pariente redentor. Pero hay otra cosa más que vamos a añadirle a esto. Resulta que nosotros éramos extranjeros. Un pariente redentor solo puede redimir ¿a quién? A los de su pueblo. Recuerde que les dije ahora, y por eso hice énfasis, y a lo mejor repetí varias veces porque quería que lo agarraran. Recuerde, un extranjero no puede ser redimido. ¿Sí o no? Un extranjero no puede ser redimido. Entonces, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del enemigo. Y para colmo, extranjeros. No había manera que Yeshua nos pudiera salvar o nos pudiera ayudar. Porque solamente puede ser a un pariente. Y nosotros ni éramos parientes. ¿Sí o no? Entonces, este es un principio muy importante de nuestra salvación. Un redentor. Ahora, para poder ser un pariente redentor, recuerde que tenía que poder tener los medios. Una persona que nos redimiera a otro, tenía que tener el dinero suficiente para poder pagar y comprar la deuda y pagarla completamente. Porque no es solamente que tuviera la posición de pariente redentor, sino que tuviera los medios para redimir, poder pagar el precio completo. La humanidad, nosotros tenemos una deuda que le debemos al Eterno debido a nuestros pecados, y esa deuda es la muerte. Pagamos nuestra deuda con la muerte o un pariente redentor tiene que pagar el precio. Yeshua es el único redentor que tenía las cualidades. Yeshua tenía los medios para pagar. Y además la voluntad de ser el pariente, de ser el redentor. Pero entonces ahora viene la pregunta. ¿Quiénes son los parientes de Yeshua? Pensemos eso. Dimos, ok, Yeshua es pariente. Nosotros. Ok, vamos a ver quiénes son los parientes de Yeshua. Físicamente, si lo vemos solo físicamente, ¿quiénes son los parientes de Yeshua? Israel. El pueblo de Israel. Físicamente. Físicamente, si lo vemos físicamente, sí. Yeshua solo podía redimir a su pueblo. Ahora, recordemos,
Yeshua era israelita, era judío, ¿cierto? Nació de mamá judía, vivió como judío, creció como judío. Él celebraba las fiestas judías. Él cumplía toda la Torá porque de hecho era rabino, ¿cierto? Él fue rabino. Es decir, él era judío, israelita. Por lo tanto, físicamente, él solo podía redimir a alguien de Israel, nada más, viéndolo desde el punto de vista físico. Ahora, entonces, vamos a ver aquí. Pariente de Redentor. Según las leyes levíticas, el Redentor tendría que ser nuestro pariente. Escuche, porque es que eso es algo que en las traducciones y en el Nuevo Testamento no se usa. No se usa pariente redentor, solo dice el Redentor. Pero para poder ser un Redentor tiene que ser un pariente. Ya lo vimos. Entonces, hermanos cercanos. Ahora, pero Yeshua, si Yeshua era judío, ¿podía él salvar a toda la humanidad? Piensen en eso. Si él era judío, ¿podía salvar a toda la humanidad? Sí. Siendo judío. ¿Los gentiles eran parientes? No. Entonces no podía él salvar a toda la humanidad. ¿Cierto que no? Yeshua no, pero sí el padre de Yeshua. Por eso estamos hablando de Yeshua. Un extranjero no es elegible para redimir, para redención, porque Yeshua solo podía redimir a sus parientes. ¿Sí o no? Ahora, vamos a ver un poquito más esto. Desde que el Eterno separó a Abraham para comenzar la línea de personas para el Eterno, él hizo una provisión para cualquier humano de cualquier nación que quisiera unirse a Israel. Podía volverse ciudadano de Israel. Recuerde, entonces, ¿cuáles eran los requisitos para unirse y ser ciudadano de Israel? Ellos tenían que entregar sus dioses falsos. Ellos tenían que adorar a Yahweh y debían seguir las leyes de la sociedad hebrea. Si alguien recuerde cuando salieron de Egipto, hubo gente de Egipto que salió con ellos, pero la condición para poder ser pueblo de Israel era esa. Ellos entregaban a sus dioses, empezaban a adorar a Yahweh y debían seguir las leyes de la sociedad israelita hebrea. Es decir, los extranjeros llegaron a ser personas del pacto del Eterno solo al aceptar el pacto del Eterno. Por lo tanto, ya no son extranjeros y son elegidos. Entonces, en el momento en que ellos hacían esas cosas, es decir, ok, abandonamos nuestros dioses, vamos a adorar solo a Yahweh y vamos a seguir las leyes y los preceptos del pueblo de Israel, entonces esa persona extranjera ya no se volvía, ya no era extranjera, ya era considerada parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, si era parte ya del pueblo de Israel, ya podía ser redimidos porque se convertían en parte de Israel. Ahora escuche, recordemos que lo que hace un israelita, ¿qué es lo que hace un israelita? Porque recuerde que Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, ¿cierto? Pero Ismael no fue el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace un israelita? Una israelita no es necesariamente el linaje genealógico, era la aceptación a Yahweh como su Señor y sus pactos como constitución. Eso es lo que hace a un israelita un israelita. Así fue y así ha sido.
no es que simplemente nació porque Ismael nació de Abraham y él no es israelita, sino que eran los que estaban y seguían a Yahweh. El pacto de Yeshua, el cual llamamos nosotros el nuevo pacto, porque con Yeshua ahora nosotros es solo la suprema gloria de una serie de pactos que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento sencillamente el Nuevo Testamento identifica al Mesías. Nos dice a nosotros cómo él fue cumpliendo cada una de las profecías del Antiguo Testamento sobre él mismo y qué significaba su venida para la humanidad. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos muestra de Yeshua. Pero Yeshua, y nosotros lo hemos visto antes, Yeshua tiene que ser visto desde la Torá para poder tener una comprensión. Aquí lo estamos viendo. Cuando yo empecé a estudiar esto esta semana, yo dije, wow, todo lo que Yeshua, es más, desde que empezamos Levíticos, yo dije, voy a volver a leer Levíticos voy a volver a escuchar la clase desde la primera clase que empezamos Levíticos, de la introducción. Porque desde que empezamos Levíticos, a nosotros nos han dado un entendimiento realmente de lo que Yeshua es. Desde que empezamos Levíticos, desde la introducción, nosotros vimos que Yeshua es el high priest, el sumo sacerdote. Desde que empezamos vimos que Yeshua es el cordero inmolado que pagó el que pagó el precio por nosotros. Desde que empezamos Levíticos, nosotros empezamos a ver eso. Y aquí terminando Levíticos, porque ya lo vamos a estar, estamos viendo que él es el pariente redentor. Todos los pactos, comenzando con Abraham, fueron hechos con los hebreos. Escuche, no hay tal cosa como un pacto bíblico para los gentiles. No hay tal cosa, y lo voy a repetir, no hay tal cosa como un pacto bíblico para los gentiles. Por eso es que se tiene que estudiar desde el principio, porque el pacto viene desde atrás. No hay un pacto para los gentiles en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo explica muy bien en Romanos 11, que ahorita lo vamos a ver. ¿Quiénes son los parientes de Yeshua? Bueno, ya dijimos, Yeshua solo podía redimir a sus parientes, que es Israel. Un extranjero no es elegible para redención. Por lo tanto, entonces, decimos, ¿cómo es que Yeshua puede ser el pariente redentor de uno que nace fuera de Israel? Uno que no es su pariente, pues él no podía, porque no era su pariente, y se redime a un pariente. Por lo tanto, uno debe estar unido a Israel, el cual pues nosotros decimos que estamos unidos a Israel porque nosotros confiamos en él. Solo, escuche, solo al estar bajo el pacto de Israel, nosotros podemos calificar como parientes de Yeshua y por lo tanto ser elegibles para ser redimidos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en él estando bajo los pactos del pueblo de Israel. Porque no hay un pacto para los gentiles. Así que es por fe. Y es un acto del Espíritu. Es por fe en Yeshua que nosotros nos unimos a Israel en un nivel espiritual. Ahorita decíamos, no, Yeshua no puede redimir a alguien que no es su pariente. Ahora, pero recuerde que dijimos que realmente un Israel es por la confianza en Yahweh, en el Eterno. Cuando nosotros confiamos en el Eterno
que nosotros empezamos es por fe, entonces, por la fe que nosotros tenemos en Yeshua, que nos unimos a él, entonces ahí es donde nosotros podemos decir que Yeshua es nuestro pariente redentor. ¿Ok? Ahí es donde nosotros podemos decir. Luz, en verse 11, Juan 1:11, dice que Jesucristo vino para su gente, ¿verdad? Que él crió. Pero dice que ellos no lo reconocieron y no lo recibieron, ¿verdad? Sí. Pero dice los que lo reciben y toman su nombre, que somos nosotros, ¿verdad? Ajá. Recibimos la autoridad para ser hijos de Dios, Ok. ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, usted Dice lo está que viendo. entonces, Ujú. entonces nosotros fuimos nacidos y él nos dice que él no estaba, no fue pariente de nosotros por nuestros padres, ¿verdad? Físicamente. Sí, pero porque él estaba como criado de Dios, ¿verdad? Pero que lo recibimos, y yo todo el tiempo le doy gracias a Dios porque es como él enciegó a los Jewish people Ajá. Ujú. para que nosotros pudiéramos recibirlo, ¿verdad? ¿De dónde lo leyó? Dice. Es John 1:11. Ok. Entonces, es lo mismo, pero lo que les voy a decir, lo que ella está diciendo es lo mismo, pues yo lo voy a leer en Romanos 11. Ujú. Romanos 11, voy a leerlo desde el 11 al 20. Pónganme en cuidado, les voy a leer, dice. Dice así. Digo pues, este es el apóstol Pablo hablando. Dice así, Romanos 11 es un libro del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Sí, porque ellos rechazaron al Mesías cuando él estuvo ahí. Entonces dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celos. Es decir, como ellos lo rechazaron, se abrió a que lo conocieran los gentiles, nosotros. Ahora, y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque gracias a eso, a que ellos lo rechazaron, se dio a conocer al mundo. Entonces, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, nosotros, ¿cuánto más su plena restauración está hablando? ¿Cuánto más será si el pueblo de Israel se da cuenta? Ujú. Porque a nosotros habló, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Ujú. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Es decir, si el haberse excluido ellos, porque no lo aceptaron, dio oportunidad que todos los demás entráramos, ¿cómo sería? Imagine que ellos volvieran a ser admitidos. Si las premisas son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, escuche, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, aquí él va a empezar a hacer como una analogía de el árbol de olivo con sus ramas. Escuche, aquí va a él a hacer una analogía del árbol de olivo y sus ramas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿a qué se está refiriendo? Escuche, piensen en un árbol, en el árbol de olivo. Tiene rama, tiene hojas, ¿sí? Pero él está diciendo, ese árbol de olivo es el pueblo de Israel. Eso es lo que él está diciendo aquí. El árbol de olivo es el pueblo de Israel, ¿sí? Algunas de sus ramas fueron desgajadas, es decir,
Algunos del pueblo de Israel fueron sacados, ¿por qué? Porque no reconocieron a Yeshua como el Salvador, el Mesías. Si alguna de ellos fueron despojados, la rama se refiere a esos que se fueron quitando, a ellos. Y tú, ¿a quién se refiere y tú? A nosotras, a nosotros y a todos los gentiles. Y tú, siendo olivo silvestre, ¿quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos gente volando por ahí sin nada de orientación, sembrados por ahí en cualquier lado. Por eso dice olivo silvestre. Ha sido injertado en lugar de ellas. Escuchen, somos injertados, es decir, agarraron a los gentiles, nos agarraron a nosotros y nos pusieron, ustedes saben que es un injerto, ¿cierto? ¿Cierto que saben que es un injerto? Ok, entonces, agarraron a ese olivo silvestre, pueblo, los gentiles, lo agarraron, un pedazo de rama, la injertaron al árbol, ¿sí? Eso es lo que el Eterno está haciendo con nosotros. Nos injertó al árbol. ¿A cuál árbol? Al pueblo de Israel. ¿De qué manera espiritualmente nos injertó? Esa es la analogía que está haciendo Pablo aquí. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Oiga, escuchen, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, somos participantes de los pactos del Eterno. Somos participantes de sus pactos. A eso se refiere, que somos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Por qué? Porque nosotros si somos injertados, estamos recibiendo los beneficios de ¿qué? De todo lo que el pueblo de Israel tiene beneficios. ¿Sí o no? Fuimos injertados y estamos recibiendo los beneficios de ellos. Wow. Les dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, mucho cuidado con jactarnos, con creernos, para decir, oh, ellos lo rechazaron, nosotros fuimos aceptados. Ellos no tienen ningún beneficio, nosotros tenemos todo el beneficio. Cuidado con eso. Dice, no se jacten. Dice, pues las ramas dirás, pues las ramas, o sea, nosotros, nuevas ramas injertadas, fueron desgajados ellos para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. O sea, como ellos no lo aceptaron en Yeshua como el Mesías, por esa incredulidad ellos fueron desgajados, se quitaron del árbol. Pero tú, ¿quién? Diana, Gloria, Yuri, yo, todos los gentiles que estamos viniendo a la Torá. Bien, por su incredulidad fueron despejados, pero tú, por tu fe, estás en pie. ¿Qué es lo que nos tiene en pie? La fe. ¿La fe en quién? En el Hijo, en Yeshua, la fe. No te ensorbezcas si no teme. Escuche, no nos queramos creer mucho, tenemos que tener temor. Y de hecho dice, porque yo lo puse aquí hasta el 20, pero voy a leer hasta el 21, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira la bondad, pues, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Vieron eso? Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo, dice, la conclusión de Pablo es que los extranjeros que quieren ser salvos tienen que ser injertados a los pactos de Israel, porque es dentro de los pactos que la única provisión para la salvación del Eterno
de un ser humano existe. ¿Y cuál es esa única provisión? Yeshua. Yeshua es la única provisión para nosotros. Por lo tanto, ¿qué les puedo decir? Escuchen, esto es lo que leí ahorita. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y la rica savia. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, ¿qué está queriendo decir? Que al ser injertados al olivo, los gentiles fuimos hechos participantes de las bendiciones espirituales y materiales del pacto. Nosotros hemos sido participantes, nos estamos haciendo participantes de qué? De las bendiciones. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe fuimos injertados a la familia de Israel. Entonces, ¿somos qué? Somos parientes. Y como somos parientes, Yeshua nos puede redimir. Escuche, ¿por qué nos puede redimir Él? Porque nosotros nos hemos convertido en parientes. Yeshua no va a redimir a alguien que no es pariente. Escuchen eso. Yeshua no redime a alguien que no es pariente. A no ser que la persona tome una decisión, porque recuerde, la salvación es una decisión que yo voy a tomar para aceptarlo. A no ser que yo acepte esa y decida seguirlo, tener la fe en él, confiar en él y aceptar lo que dice aquí, aceptar ser partícipe de sus bendiciones espirituales y materiales del pacto. Obviamente ser partícipes de la obediencia también. Por lo tanto, Yeshua, ahora, ¿esto qué implica? Lo que nosotros acabamos de ver, eso implica que Yeshua no va a redimir a los extranjeros, porque él no es pariente. La única manera que los puede redimir, y ahí es donde nosotros pensamos en nuestra familia, los que no son creyentes. Cada uno de nuestros miembros de la familia, cada uno de las personas que nosotros conocemos que no conocen al Eterno, que no conocen a Yeshua, deben tomar en algún momento en su vida la decisión para que entonces Yeshua se convierta en el pariente redentor y puedan ser, en el momento en que ellos lo reconocen, uno lo reconoce, vamos a ser injertados y somos hechos participantes. Entonces, ¿qué estuvimos hablando? En esta parashá de Levíticos 25, básicamente se concentra en el jubileo y cómo la misericordia del Eterno está desde ahí, ya lo hemos visto varias veces, y cómo el pariente redentor, nuestro pariente redentor Yeshua, cómo nosotros podemos convertirnos en miembros de Israel espirituales, porque no tenemos que ser Israel físico. Yo he escuchado mucha gente que se ha convertido a Israel, que se vuelve físicamente Israel, o sea, van y creo que compran la ciudadanía, yo no sé qué cosas hacen ciertas cosas. Nosotros no tenemos que ser Israel físico, pero sí ser Israel espiritual para poder que Yeshua sea nuestro pariente redentor. Eso me encantó. Ok, voy a pararla. Ok. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Bien explicado. Y me gustó cómo muestra a los romanos la figura del olivo. Qué bonito. Sí, sí. Esa explicación está muy buena, muy buena. Mire, yo les dije, empecé a escuchar Levítico en la clase
empecé a escuchar la clase de Levíticos desde el principio, la introducción y todo eso, y yo decía, wow, todo, mire, en este tiempo que hemos estudiado Levíticos, yo les dije que nosotros íbamos creciendo. De hecho, déjeme decirle, no solo en el conocimiento del Eterno, en el conocimiento de Yeshua, en el conocimiento de los conceptos, sino lo que nos ha pasado personalmente, lo que nos ha pasado durante este tiempo que hemos estado estudiando Levíticos. Han pasado cosas difíciles para nosotros, pero también cosas tan bonitas, pero es precisamente porque hay un breakthrough, como que estamos pasando y pasan cosas difíciles, pero también cosas muy bonitas. Una cosa, un ejemplo específico, el hecho por nosotros, el hecho de tú estar, digamos, cambiando el piso de tu casa, remodelando tu casa, eso es una manera física de mostrar lo que espiritualmente está pasando en nuestras vidas. Nosotros en estos días terminamos de cambiar el piso, lo cambiamos en el segundo piso, aquí en el segundo piso. Ya quedó totalmente cambiado, bien bonito, todo el piso de nuestra casa, porque estaba muy fea esa carpeta vieja, bueno, estaba feísimo. Y eso muestra, yo decía, wow, Eterno, eso muestra como los fundamentos de nosotros, de nuestra casa, fueron limpiados, cambiados, hechos nuevos. Eso es lo que está haciendo la Torah con nosotros. Los fundamentos de nuestra vida espiritual está siendo cambiada. Ahora, el asunto es que al principio eso duele, al principio molesta, duele. ¿Por qué? Porque tú tienes que, cuando aquí empezaron a sacar la carpeta y empezaron a sacar, eso era un polvero y un mugrero y un desorden, pues eso pasa en nuestras vidas. El Eterno, eso es lo que él está haciendo. ¿Qué hace? Saca todo, entonces uno ve, wow, qué desorden, qué está pasando en mi vida, qué es esto, porque él está sacando todo, está sacando tu desorden, tu mugre, está cambiando, está quitando, entonces eso nos como que nos shaking, nos hace temblar, y eso ¿a qué lo estoy refiriendo? A las situaciones que tú tienes con tus hijos, las situaciones que tú tienes en el trabajo, las situaciones que tú tienes que en la salud, todo eso, es eso que ha pasado en nuestras vidas, pero el Eterno está removiendo, es Él removiéndonos, quitando, sacando, mostrando cosas para luego limpiar. Entonces nosotros tenemos una mejor base para seguir creciendo espiritualmente. Entonces, eso es lo que está pasando en nosotras en este momento. Así como estamos creciendo a medida que nuestra alma está creciendo. Nosotros vamos viendo cómo cambia a nuestro alrededor también. Entonces eso es muy bonito. Por eso yo volví a leer Levíticos, a escuchar la clase, la estoy escuchando. Una cosa por la que quiero escucharla es la siguiente, es porque yo quiero ver los conceptos que aprendí en Levíticos y los conceptos, sobre todo los que se refieren a Yeshua. Ahí yo aprendí que Yeshua es el Cordero Inmolado, que Yeshua es el sumo sacerdote, que Yeshua, escuche, que el agua viva es Yeshua, y que por qué Yeshua decía que él era el agua viva, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos, yo los quiero, en estos días quiero volver a recordarlos, porque, chicas, el próximo martes es la última clase de Levíticos, porque es la última para Chá. Entonces yo quiero como que recordemos todo lo que hemos aprendido en Levíticos, por eso lo estoy escuchando. Quiero recordar como todos los conceptos, porque Levíticos ha sido un libro muy práctico para nosotras. Entonces quiero recordar eso, porque pues la próxima semana para que estemos preparadas, recordemos tantas cosas que hemos aprendido en Levíticos. Luz, iba yo a comentar que se me había olvidado, y apenas hoy me recordó el Espíritu Santo que este es el año en el hebreo 5782, ¿verdad? Y es también es Shemitah. Este año es Shemitah.
Oh, este año es Chemita. Es la Shemita, ajá, que cada 7 años es el 7. O sea, este es un año de descanso. De 7, sí, es un año de descanso. Y yo me acuerdo que yo había mirado eso de un principio cuando volteamos al 5782, ¿verdad? Ajá. Y eso yo busqué algo a ver porque yo me acordé, dije, y quería estudiar más, me quería recordar más de la Chemita, ¿verdad? Pero Ajá. ¿quién es Copeland? Tú sabes quién es Kenneth Copeland, ¿verdad? Tú no Sí, sabes. claro que sí. Ajá. Bueno, y él tiene un nombre que tiene en la escuela de ellos, que él es es muy estudiante en la cosa de Hebrew, ¿verdad? The Jewish things, ¿verdad? Un profesor que él tiene en su escuela, él tiene un estudio de eso, ¿verdad? Pero cuando yo estaba leyendo me gustó que la palabra que Kenneth Copeland tenía para este año yo digo que va con la Shemita y va con Levíticas, ¿verdad? Pero él dijo que este año 2022 era un año de corrección, un año de dirección, Es lo que ha un pasado. año de protección y Ujú. un año de perfectación, ¿verdad? Perfección. Perfección, ¿verdad? Dice en espíritu, alma y cuerpo y en las finanzas, en la iglesia y el gobierno. Wow. Y eso es lo Y que todo eso está en Levíticas. sí, todo eso está en Yo Levítico. no sé si te acuerdas, pero te acuerdas que tú me dijiste cuando cuando iba a ser 2022, tú me Sí, sí, el dijiste, cambio. Ajá. Diana, si tú quieres ver cómo va a ser este año, lee tu Levíticas 25. Ajá. Ajá. You know? So yo leí eso, ¿verdad? Pero yo digo que nomás todo eso va perfecto. Pero Sí. yo te quería recordar que este es un año de Shemitah, es un año de descanso y que Dios, que podemos descansar en Dios. A mí, So, mira qué especial, porque con respecto al trabajo, a mí me ha parecido tan pesado este año, ujú. pero precisamente el haber sido pesado ha hecho que yo buscara ciertas cosas y y eso que empecé a buscar por la situación del trabajo, tuve que empezar a buscar, y eso entonces ha hecho que yo tenga planes para el futuro basado en eso, porque si no, no hubiera, como que eso me obligó, que, ok, tiene que ponerse a pensar qué va a hacer, a cambiar, a moverse, porque si no, no lo hubiera hecho. Entonces, ¿ves? Es como eso, o sea, ok, es un año que tú estás cambiando, reflexionando, porque tienes que tener dirección, tienes que tener propósito para de aquí en adelante. Y yo digo que sí ha sido un año de corrección, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nomás leyendo la Torah, ¿verdad? Nomás lo que hemos estudiado, Ujú. Dios los ha corregido mucho en los pensamientos que tenemos, en las reglas que hemos tenido, lo que hemos aprendido. Él ha corregido todo eso y los está dando dirección. Él. Ujú. Sí, definitivamente. También yo digo que Él lo que quiere, como tú has dicho en este estudio, que Dios quiere que seamos santos porque Él es santo, ¿verdad? Ujú. Eso es perfección. Eso es perfección. Tenemos que perfectar cosas que hemos hecho mal, ¿verdad? Ujú. Uy, pero qué duro y qué difícil es. Sí. Ujú. Ese es el asunto, porque es como que nosotros somos como los niños, somos igualitos, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta. Nosotros no queremos que nos corrijan y si nos corrigen entonces nos molestamos pero si no hay corrección, no hay cambio de dirección en nuestras vidas y el Eterno lo hace porque pues ya le dimos nuestra vida. Él dice, ustedes son mis hijas, yo las voy a corregir. Y es donde Dios los puede usar, ¿verdad? Yo digo que es como un rubber band, ¿verdad? Ujú. Un rubber band, ahí nomás así, ¿quién lo puede usar? No sirve para nada, pero es cuando Un rubber band es una bandita, ya no sé cómo se llama en español, no tengo yo. Caucho.
El caucho, esos son rubber band, un caucho, que uno lo Sí, estira. y pero lo- si está ahí nomás tirado en la mesa, pues, Resorte. es ¿para un qué resorte, sirve? Es cuando tú los tiras y lo puedes usar, claro. que es su propósito, ¿verdad? Y así nosotros, así nomás estamos, no estamos creciendo, no podemos seguir en nuestro propósito si no recibimos corrección, ¿verdad? Ujú. Pero cuando Dios, gracias a Dios, yo digo por su misericordia, Él no quiere que los quedemos aquí, porque aquí no está el futuro, aquí no está el propósito de Dios. Sí, Dios es un Dios que vive moviéndose para de gloria a gloria, sí, sí, sí. de fuerte a fuerte, ¿verdad? Fuerza a fuerza. Gloria, sí, sí. Ajá. That's good. Dígamelo a mí que este año ha sido un año de muchos cambios. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que cuando Y nomás vamos a la mitad del año. Todavía nos faltan 6 más meses. Sí. Wow. Cuando Yuri empezó, yo le dije, Yuri, si dentro de un año su vida no ha cambiado, entonces hace otra cosa, ya busca otra cosa. Si dentro de un año su vida no ha cambiado, espere que empiece. Ujú. Y vea, porque es que él está en el asunto. No, y llegamos al momento que somos como los discípulos que le dicen, Jesucristo, pues si no te buscamos a ti y si no confiamos en ti, ¿a dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Porque sabemos que yo todo el tiempo digo, Él no es el problema, Dios no es el problema soy yo porque Él no cambia, Él es santo, su palabra está escrita, ha estado escrita antes que yo nací, ¿verdad? Y va a seguir, su palabra sigue, la problema soy yo. Y yo todo el tiempo le digo, ayúdame, Señor, corrígeme. Yo todo el tiempo quiero ser corrigida, ¿verdad? Porque Sí. necesito estar corrigida. So, anyway, sí, está muy buena. Sí, sí. La paracha para la próxima semana, entonces son los 2 últimos versículos de Levíticos. Estúdielo, recuerden lo que hemos aprendido. Yo volví a empezar a escuchar las clases. Si quiere, escúchenlas, sobre todo las 2 de la primera, la introducción. Las volví a escuchar porque pues quiero recordar el recorrido que empezamos, cómo lo empezamos, y uno empieza a ver las cosas diferente. Así que recordemos lo que en Levíticos hemos aprendido. Sí, yo siempre me voy de más avanzada. Yo era preocupada y estudiando el 25, 26 y 27 y estudié los 2 más. Ay, no. Pues esta Pero semana bueno. les da un repasito y puede volver a escuchar las clases de Levíticos desde la introducción para que recordemos. Eso iba a ser, eso pensé. Porque vamos a recordar esta semana, vamos a recordar todo lo que hemos aprendido en Levíticos. Ahora, el martes, escuchen, el martes es el día que nosotros viajamos, pero nosotros llegamos a Colombia temprano. Por lo tanto, mi plan es dar la clase común y corriente desde allá de Colombia y es el mismo horario, ¿ok? Si no me comunico con ustedes, si no aparezco, porque alguna cosa pasó, pero por lo que vamos ahora, pues usted sabe que mientras uno está viajando, uno pues puede haber inconvenientes o algo, pero vamos a creer en el Eterno que todo va a estar bien y vamos a llegar a tiempo y entonces yo voy a dar la clase, ¿ok? Hoy desde Estados Unidos, mañana desde cualquier lugar del mundo. Hoy desde Houston, mañana desde cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, que todo les vaya bien y que entonces el martes los vemos, ¿ok? Martes nos vemos, ok. Ok, bueno. Con la ayuda del Eterno. Ok, Sí. bye. Good night. Good night, good night. Buenas noches. Nelly, nosotras nos vemos mañana al fin con Carlos. Ah, sí. Pero entonces tengo que programar una reunión, ¿cierto? No, nos vemos no será mucho. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, ¿cierto? Sí, con Sí, hagámoslo por WhatsApp.
¿A qué horas? ¿A la misma hora? ¿A las 7? No, ¿a qué horas puede su esposo? Porque él es el que trabaja, como para que esté descansando un ratito. Yo trato de no quitarle mucho tiempo. No, pues él descansa mañana todo el día. O sea, mañana no trabaja, descansa todo el día y toda la noche. A la hora Bueno, que, bueno. Bueno, entonces como a las 7, ¿está bien? Porque pues yo sí a la trabajo hora que le y quede bien a usted. como a las 7 yo le aviso, pero más o menos a las 7, ¿está bien? Ah, listo, bueno, señora. Sí. Entonces, sí, ahí hablamos y tenga una libretita para que tome nota. Listo, sí, señora. ¿Listo? Listo, Nelly. Bueno, Bueno, gracias. hablamos pues. Hablamos. Bye. Bueno, chao.